Luis Javier Garrido fue el crítico más serio y sistemático que tuvo el PRI. Fue una figura ética, Luis Javier Garrido, y fue un analista muy riguroso. Jugó el papel del intelectual como debe de ser, desde el área de la ciencia social. Ve un México con el que no está conforme. Creo que la mejor manera de definirlo es como uno de los intelectuales más notables de la segunda mitad del siglo XX en México. Fue un visionario en criticar profundamente el poder. ¿Y para qué sirve el poder? Es mucho lo que se puede hacer en el futuro para que México cambie y que las acciones e iniciativas deben venir del pueblo, de los ciudadanos y no del poder público. Luis Javier Garrido tuvo una biografía donde él tuvo ciertas ventajas porque él era hijo de un rector de la máxima casa de estudios, hijo de Luis Garrido Díaz, proveniente de una familia estable, unida, donde había una serie de ajenidad a ciertos problemas económicos, por ejemplo. Y sin embargo, Luis Javier Garrido siempre usó esas ventajas para ilustrarse y para tratar de hacer algo con su ilustración para servir a los demás. Cuando estudiaba en la universidad, pues su intención fue no convertirse él en un simple integrante de las élites intelectuales, sino desde la intelectualidad y la academia y la docencia, poner su conocimiento al servicio de causas liberadoras. Cuando Luis Javier Garrido está en los albores de su carrera universitaria como estudiante de Derecho, como profesor de literatura española y como profesor de civismo, todo al mismo tiempo, aún sin haberse titulado, ocurren los sucesos de Tlatelolco de 1968, que es algo que a él lo marcó de manera definitiva. Porque desde antes de que ocurriera la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, Luis Javier Garrido y su padre y otros personajes de su entorno habían ya tomado partido a favor de los estudiantes. Cuando viene la matanza, en octubre, ambos la miraron con una absoluta reprobación, con un absoluto repudio, y ahí nace la idea de Luis Javier Garrido de que ese autoritarismo no era un defecto individual, no era una decisión personal de un gobernante incompetente como Díaz Ordaz. Es decir, no se limitaba a él el problema. Luis Javier Garrido pensó, no, a ver, este hombre tomó una decisión autoritaria y sanguinaria, pero hay elementos del régimen político mexicano que están secundando esa posición. Entonces estamos ante un problema estructural. Hablando en Guadalajara, a finales de julio de 1968, Gustavo Díaz Ordaz calificó con desdén al movimiento que entonces se gestaba, llamándolo una algarada sin importancia. En 1998, 30 años después, sabemos que esa algarada sin importancia fue la más extraordinaria movilización social que el país hubiese conocido en muchas décadas, que constituyó un momento de ruptura determinante en la historia moderna del país y que dejó una serie de lecciones fundamentales para la sociedad mexicana. Y su intención fue desentrañar esa estructura y enfocarse en uno de sus elementos, que era el PRI.
el partido donde el presidente, a pesar de ser jefe de Estado, también era jefe de partido, y a partir de esa doble condición fue que Luis Javier Garrido empezó a decantarse por una visión muy crítica del sistema político mexicano. Y entonces Luis Javier cumplió el papel que debe de cumplir un académico en esa circunstancia. Mostrar la contradicción entre el discurso político oficial, el de los dirigentes del partido dominante o partido de Estado, como también le dice Luis Javier, ese discurso y la realidad de un poder concentrado, de la creación de una nueva oligarquía. Y su decisión fue, tomar un posgrado en un momento y en un espacio donde el debate político antiautoritario era muy intenso, que era la Sorbona de París en Francia, por dos razones. La primera, todavía la inercia histórica de Charles de Gaulle en aquel país, que era un general que gobernó Francia con un partido que usó como instrumento para llegar al poder, y Luis Javier Garrido pensaba que pudiera haber alguna similitud en ese partido instrumental de un general francés con un partido instrumental de varios generales mexicanos. Y entonces Luis Javier Garrido dijo: ese contexto me puede ayudar a mí para, en primera, ver el debate de cerca y aprender de él, y en segunda, tener herramientas que me ayuden a entender el autoritarismo en mi país para lograr desentrañarlo y combatirlo. Tiene una cosa muy peculiar, porque él es el heredero de toda esta visión nacionalista que se da en México en la década de los 30, 40. Su papá llegó a ser rector de la UNAM en un momento, entonces heredó toda esta tradición nacionalista muy sentida, con grandes raíces. Y después se fue a estudiar a la Sorbona y estudió con Maurice Duverger y se volvió un cartesiano. Era un nacionalista mexicano cartesiano, de alguna manera un poco un heredero crítico de lo que fue esta enseñanza positivista del siglo XIX, pero ya con ribetes revolucionarios. Es un personaje muy mexicano, un intelectual muy mexicano en este sentido. Él ya tenía el antecedente de haber abordado parte del PRI en su tesis de licenciatura, y estando allá dijo, para entender el autoritarismo mexicano hay que atender el presidencialismo mexicano y hay que entender el partido que tiene todo el poder en México y una preeminencia enorme en México, pero que ni siquiera está estudiado críticamente y que ni siquiera se entiende su vida interna, y que pareciera que la fuerza del PRI no viene de su interior, sino que viene del exterior, viene de ese presidencialismo. Él tiene una anécdota que cuando Maurice Duverger escogía a sus alumnos, entonces había una mesa rectangular inmensa en la Sorbona, y los muchachos que querían hacer su posgrado decían este tema, etcétera, y estaba así Maurice Duverger como diciendo... Y cuando le toca a Luis Javier y le dice, es sobre el PRI, Maurice Duverger dice, por fin me traen algo excelente de investigar. El Partido de la Revolución Mexicana. Pues le llevó más o menos entre 6, 8 años hacer ese libro, porque investigó muchísimo, además entrevistó a muchas personas que todavía vivían, en fin, para poder hacer este libro, ¿no? En el libro, sobre todo en su tesis, que después convierte en libro sobre el Partido de la Revolución Institucionalizada, hay cientos de horas de trabajo y de persistencia en
en recuperar parte del pasado desde una perspectiva teórica para mostrar lo que está mal. Y esa tesis se convirtió en un clásico de la sociología mexicana, porque es el análisis más serio que se ha hecho sobre el PRI. Rastrea los orígenes, cuenta cómo se organizó el partido, cómo se organiza como una asamblea de partidos regionales, etc. Y hace un seguimiento de cómo el PRI va evolucionando y va abandonando los ideales de la Revolución Mexicana. Para Luis Javier Garrido, la pregunta central no era cómo es el PRI, sino cómo ha llegado a ser así el PRI. ¿Por qué se trata de un partido que tiene todas las gubernaturas, la presidencia de la República, un poder desmedido, una preeminencia absoluta en el país? Nos tenemos que ubicar en el momento en el que hizo este libro, lo hace en la década de los 80. Ya para este periodo, el viejo PRI estaba perdido en los tiempos, tenía un pasado totalmente nebuloso, no se sabía muy bien cómo se había establecido, cómo había llegado a este estado de descomposición, y lo que hizo Luis Javier Garrido es analizar con mucha seriedad los orígenes del PRI y ver de dónde venía y por dónde se fue descomponiendo. La crítica no iba, finalmente no iba centrada en el PRI, sino en el régimen. El PRI era una parte central, es corazón, casi podría decirse, del régimen. Pero era el régimen al que se refería Luis Javier. Lo que pasa es que explotó también de manera muy adecuada el área en la que él se especializó. Él se especializó en los partidos políticos, que son en cualquier sistema elementos centrales del ejercicio del poder, pero no son lo único que explica el autoritarismo. Hay algo mucho más allá. Descubrir que el PRI no era un partido fuerte producto del convencimiento social, sino que era un partido fuerte porque tenía, a diferencia de cualquier otro partido mexicano, una relación de privilegio con el Estado mexicano y una relación de privilegio con el presidente de la República, fue lo que Luis Javier Garrido descubrió, y esa línea fue la que logró que se comprendieran mejor muchas cosas, no solo del PRI, sino del régimen político mexicano en general, que en ese momento estaba sustentado absolutamente en ese presidencialismo. Luis Javier Garrido. Continuamos. Luis Javier Garrido. Regresamos. Vista la historia de este partido y su papel en la construcción de un sistema autoritario, que es finalmente el blanco de Luis Javier, el autoritarismo del siglo XX mexicano. Y en ese ámbito, su crítica era certera, entre otras razones, porque conoció bien, investigó a fondo las minucias del sistema político que dominó el PRI. Y era un crítico muy, muy capaz, porque conocía las partes blandas de ese sistema, no solamente del partido, sino del sistema en su conjunto. Entonces daba en el blanco una y otra vez, de ahí que se le conocía como el antipristo, ¿no? El origen del apodo de Luis Javier Garrido de El Antipristo. Creo que es muy revelador que sea un apodo que proviene al mismo tiempo de la academia, de la literatura y de la sociedad, porque la persona que se lo puso navegaba muy bien en estas tres aguas, porque fue Carlos Monsiváis, uno de los grandes cronistas del siglo XX mexicano, que era un personaje que, como todos lo recordamos, al mismo tiempo tenía esta gran vena popular
al mismo tiempo tenía esta muy lúcida vena literaria y al mismo tiempo sabía desenvolverse en el ámbito de la academia y la intelectualidad. Él fue quien le dio el mote a Luis Javier Garrido del Antipristo, porque más que tornar a Luis Javier en un militante en contra del PRI específicamente, era más bien para revelarlo como alguien que no tenía concesiones en sus convicciones protodemocráticas y en contra del autoritarismo del régimen político mexicano en general. Su libro sobre el PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada, fue una obra tan sólidamente construida, tan científicamente válida y sobre todo tan iluminadora, tan capaz de dar elementos para comprender al PRI y al régimen político mexicano, que el propio PRI usa este libro en su escuela de cuadros para que los militantes lo lean y entiendan a su propio partido. Y cuando viene un hecho inédito en el PRI, un hecho sin precedentes, como fue la formación de la corriente democrática liderada por Cuauhtémoc Cárdenas y otros personajes ya muy conocidos de esa historia, como Ifigenia Martínez, como Muñoz Ledo, etc., pues creo que la manera natural de que se interpretara fue que la voz más autorizada del PRI, que era la de Luis Javier, pues fuera la que analizara este hecho sin precedentes, que un grupo de priistas decide salirse de la famosa disciplina partidaria y hacer una crítica al modo en que el PRI seleccionaba a sus candidatos presidenciales, que era el famoso dedazo. Luis Javier Garrido nos dio elementos muy importantes para este diagnóstico, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa fue una aportación absolutamente fundamental de Luis Javier. Y luego de haber hecho el diagnóstico, es un seguimiento, es como un médico que hace un seguimiento de un paciente en descomposición, ¿no? Entonces escribió su libro de la ruptura, donde habla de cómo se da el rompimiento entre la corriente democrática y el PRI. Estuvo fue muy responsable en ese sentido. Entonces Luis Javier Garrido avisoró esto y fue quien mejor estudió el tema, porque ese estudio sobre la ruptura pues se convertiría en un estudio seminal para después entender los cambios que vinieron a partir de 1988. Luis Javier Garrido se trataba de una figura pública que provenía de una élite ilustrada, universitaria, y que usó ese privilegio precisamente para denunciar lo que los de arriba hacían contra los de abajo. Él sabía que como parte de esta academia de la que él mismo integraba, como investigador de tiempo completo, como un profesor universitario muy respetado, proveniente de una familia académica muy respetada en México, pues él decía, bueno, si yo tengo este privilegio de que mi voz se escuche, la voy a poner al servicio de los de abajo. Le daba una gran preocupación que el pueblo y que, ¿cómo decirlo? Que las grandes transnacionales, que los dueños son los oligarcas de los medios de comunicación, educaran a un pueblo y lo amansaran. Y lo hicieran un pueblo que no piensa, o un pueblo individualista que perdiera sus valores ancestrales de comunidad, ¿sí? Como los ejidos, en fin, que se perdiera eso profundo de la mexicanidad, ¿sí? Y que nos impusieran a cuestiones culturales que no son nuestras, pero que además están hechas para sumergirnos en una especie de conformidad de idiotez. Le preocupaba mucho, sí, por eso era lo que él se dedicaba básicamente, a concientizar, ¿sí? a formar conciencia, a formar seres críticos, seres inconformes, ¿sí? Que
luchan porque no solamente por ellos, ¿sí? Sino por su gente, por su familia, por sus hermanos, por su gente, por su comunidad. Luis Javier Garrido fue una voz muy severa y muy crítica en contra del poder político, y eso lo hizo afrontar ciertas consecuencias que nadie debe afrontar. Desde amenazas veladas hasta algunas llamadas telefónicas e intimidatorias, seguramente provenientes de alguna esfera del poder. Tenía una grabadora, que muchas veces no estaba para que le dejaran ahí mensajes, etc. Entonces, siempre había mensajes intimidatorios, ¿sí? Y te vamos a hacer esto y lo otro, y lo dejaban grabado, ¿no? Me llamaba mucho la atención que no tuviera miedo. Tenía miedo a perder la voz, a no ser útil. Tenía miedo a que un día no pudiera él ser útil y defender lo que creía, ¿sí? Pero tampoco tenía mucho miedo a eso porque estaba seguro que nunca lo iba a dejar de hacer. La transición a la democracia no es desde luego solo un asunto del Estado, es sobremanera un desafío para la sociedad. Y ante esto me parece que hay que llamar la atención sobre dos riesgos ante los que estamos. En ningún país se ha hablado tanto de democratización como México durante los pasados 6 años. En ningún país han surgido tantas iniciativas privadas de cambio democrático. Y sin embargo, seguimos teniendo el mismo régimen político, un régimen donde el Ejecutivo lo puede todo, a pesar de que la Constitución le señala límites. Salinas llega al gobierno después de una elección muy cuestionada. Yo estoy convencido de que hizo un fraude electoral en 1988. Además fue la primera elección presidencial realmente competida, porque tuvo dos rivales, el PRI, que fueron muy importantes. Por un lado estaba Cloutier por el PAN, por el otro lado estaba Cuauhtémoc Cárdenas por la izquierda, por el Frente Cardenista. Y en ese procedimiento, pues en La Jornada, que era un periódico que empezaba, fuimos muy críticos con Salinas durante toda la campaña. Entonces, al final de la campaña, muchos de los colaboradores de La Jornada, pues teníamos un acervo de críticas importantes contra Salinas, habíamos criticado muy duro a Salinas, y Salinas estaba muy resentido con el periódico. Pues La Jornada pues, necesitaba diálogo con el gobierno entrante, y lo que yo te puedo contar es que llegaron unos compañeros, fueron a ver a la gente de Salinas, no sé si a sus voceros de prensa, parece que sí, y que este vocero les dijo a ellos que ellos verían, Salinas vería con buenos ojos que La Jornada tuviera un gesto hacia Carlos Salinas de Gortari, y que ese gesto era que sacaran del periódico a Luis Javier Garrido, a Magú y a mí. No sabemos si fue una orden directa de Salinas, es posible que no, es posible que simplemente haya sido una de estas cosas que hacen los colaboradores para quedar bien con su jefe. Pero el caso es que nos enteramos que eso les plantearon y que esto llegó a oídos del director del periódico. Y yo fui con el director del periódico y le dije, mira, yo entiendo, y si me tienen que correr, pues me corren, ni modo, ¿no? Y Payán se me quedó viendo, me dijo, no sé de qué me estás hablando. Hizo como que no había pasado nada, y nos mantuvo en el periódico. El contexto no era
peligroso, realmente. Pero sí cobraba. Le cobraba a alguien que afectaba la imagen que un sistema autoritario, presidencialista, de partido, de Estado, quería que se tuviera. Entonces, el sistema se encontraba en personajes como Luis Javier, alguien que decía, no, ni de chiste eres lo que dices que eres, y yo te voy a estar desenmascarando. Entonces, el sistema aceptaba que tuvieran algunas críticas, pero no de fondo, y entonces recompensaba a quien le analizaba, poniendo por un lado las partes negativas, pero por otro las positivas. Y donde las positivas pues tuvieran el primer lugar y irradiaran una gran luz y dejaran en la sombra la parte negativa sin negarla, pero diciendo esto se va a componer. Es cosa de tiempo y la naturaleza del sistema es tan positiva. Pero Luis Javier les quitaba la legitimidad. Entonces, qué lata. Que no sabe comportarse. Luis Javier Garrido. Continuamos. Luis Javier Garrido. Regresamos. Para Luis Javier, el sentido de la justicia era muy claro y era que se ayude a las mayorías y que haya igualdad de oportunidades para todos, y que los sectores históricamente más olvidados y rezagados y marginados de México salgan de ahí porque no por caridad, sino porque es lo que por justicia corresponde. Y él enfatizaba todos estos derechos sociales, fundamentalmente uno de ellos que era el de la educación, porque él pensaba que la educación era una forma liberadora de entender el mundo. Y de ahí que su relación con los movimientos sociales fuera de un amplio compromiso. Él siempre pensó que esos movimientos sociales eran indispensables para cambiar la realidad de nuestro México y de cualquier otro país, ¿sí? Por eso estuvo con todo, con el movimiento zapatista, por supuesto, ¿sí? Con los movimientos estudiantiles, pues donde estaba Claudia Sheinbaum, todos estos jóvenes, Martí Batres, en fin, Atenco, ¿sí? En fin, todo esto que representaba un exigir de la gente, él estaba ahí. Entonces estuvo en todos los movimientos que él creía que podían ser una fuerza para cambiar la circunstancia injusta en que vive una inmensa mayoría del pueblo mexicano. Cuando surge el EZLN en 1994, él se convierte en uno de los más comprometidos intelectuales a ese respecto, porque él veía en los movimientos indígenas no solo un combate a la pobreza, no solo una necesidad de poner en la mesa las taras que muchos mexicanos han sufrido, como son la pobreza, la marginación, la desigualdad de género, el racismo, el clasismo. Entonces, él veía en ellos no solo la idea de combatir estos problemas, sino también una brújula ética, porque él pensaba que los zapatistas habían puesto no sus ideas al servicio de causas sociales, sino también su propia vida. Las personas normales de a pie lo percibían extraordinariamente. Era asombroso. No podías... Nosotros fuimos a muchísimas manifestaciones, innumerables, ¿no? Y no podías caminar porque las personas se le acercaban a saludarlo. Luis Javier, etcétera. Eso lo ayudó mucho porque lo motivó
siempre a seguir haciendo esa crítica ante lo que él veía que podía perjudicar a una mayoría. Los mexicanos saben que sus derechos fundamentales no son respetados por el poder público y que el poder del Estado no es la expresión legítima de la voluntad popular, sino de los intereses de grupos reducidos que sin legitimidad alguna hablan en nombre de la nación. Carlos Ortiz Tejeda, también colaborador de la jornada, quien solía decir que, quien suele decir que Luis Javier Garrido era alguien que se había desclasado hacia abajo. Es alguien que se acercó a la sociedad y a los problemas de la sociedad, quizá no tanto por padecerlos, pero sí por interesarse en ellos a través de la ilustración y de la formación humanista. En las mañanas, por ejemplo, se levantaba muy temprano, desayunaba, generalmente fuera de la casa, ¿sí? Desayunaba, no sé, en cualquier café, etcétera. Se iba a CEU, daba sus clases, daba en Derecho, en la Facultad de Derecho, daba licenciatura en los primeros grupos. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales daba maestría y doctorado. Luis Javier Garrido se convirtió en un maestro universitario a los 21 años. Y desde esa edad hasta su fallecimiento fue un profesor ante todo. Yo tuve la fortuna de ser alumno de la última generación del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales a la cual Luis Javier Garrido le dio clase. Yo fui su alumno de agosto a diciembre de 2011 y él falleció en febrero de 2012. Un maestro que no impone, sino que escucha, un maestro que tiene una capacidad intelectual fuera de serie y la usa para compartir y enseñar, nunca para imponer, nunca para pontificar. Ahí está la clave para comprender su gran vocación como maestro democrático, como analista político democrático y en esencia como un intelectual democrático. Él aprendía de sus alumnos, él leía a sus lectores, él escuchaba a los que lo escuchaban, él estaba siempre en una relación dialógica con los demás. Y para él su mayor orgullo no era codearse con las grandes figuras de la ciencia política del siglo XX como Maurice Duverger o como Giovanni Sartori, aunque desde luego eso para él era muy importante, pero él estaba más, se sentía más pleno, creo yo, con el aprecio y el diálogo que tenía con sus alumnos, con los estudiantes de la UNAM a los que él decidió representar en el movimiento estudiantil de 1999, con los campesinos de Atenco, con los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él se sentía resguardado moralmente en ese círculo. Luis Javier Garrido podría moverse en las élites y abajo porque en ambos espacios era respetado y admirado. Y como académico fue una persona que siguió siempre tratando de crear en los jóvenes una perspectiva de análisis crítico de donde viven, ¿sí? No tomar las lecturas como lo que dicen textualmente, sino ellos qué hacían con eso, qué devolvían ellos de lo que leían y que lo dijeran con sus palabras. Eso ayudó muchísimo a que se sintiera él muy bien dando clase. Entonces creo que lo definió muchísimo dar clases desde muy jovencito, ¿sí? Para él era un privilegio dar clases, no era un trabajo, era un placer. Pues era una figura de autoridad, era una figura ética, es decir, y además se le veía deambular así como Nosferatu, y siempre decía cosas así muy duras, era inclemente, no hacía ni una sola concesión,
y sin embargo era muy simpático. Era muy cordial, era muy amable, era un gran maestro. La misma estructura de los artículos de Luis Javier Garrido ya nos definían qué tipo de intelectual era, porque él siempre escribió, o al menos desde los años 90 hasta 2012, siempre escribió sus artículos de la siguiente forma: un título muy breve, solo 2 palabras, una introducción muy breve de 2 o 3 líneas y 10 puntos, que eran una especie de decálogo de su reflexión. Creo yo que eso era una estructura así de original porque su intención era que su análisis fuera no solo discutido entre las élites que leen periódicos, sino también ese decálogo, esos 10 puntos, se convirtieran en, al mismo tiempo, una reflexión sobre la coyuntura política y también consignas para tomar las calles. Esta estructura obviamente tiene un carácter como de prédica bíblica, ¿no? Son como los 10 mandamientos de cada semana, ¿no? Y era muy interesante porque lograba siempre establecer en 10 puntos una tesis, un análisis de coyuntura muy eficaz cada semana. Era de veras muy impresionante como analista. Se concentraba, tenía su computadora y se sentaba en la mesa y se podía estar 8 horas. Yo recuerdo que cuando escribió el primer decálogo, me lo encontré en el periódico y le dije, oye, está padrísimo esto que hiciste. Lo felicité por el artículo y me dijo, pienso escribir así ya todo el tiempo, todos mis artículos van a ser como decálogos. Y yo dije, bueno, qué atrevido Luis Javier, ¿no? Quizás no lo va a poder mantener mucho tiempo. Lo mantuvo hasta el final de sus días, ¿no? Y la verdad no perdió eficacia. Entonces, sus decálogos, eran básicamente análisis de coyuntura, muy eficaces, expuestos con mucha claridad, ¿no? Y por supuesto eran una invitación al análisis y también pues, eran una invitación a la acción. Una cosa que hacían y nos contaba la gente era, fíjate que yo leo en la jornada tus artículos, entonces los recorto y los pongo en mi edificio, ¿sí? O lo pongo en una tortillería de junto, o en la recaudería, o sea, y pongo tus artículos de los viernes. Ah, sí, a veces los agrandamos, o sea, y los ponemos más grandes para que la gente los pueda leer. Y de ese modo, esos decálogos se convertían al mismo tiempo en análisis políticos muy certeros y también en cosas que alguien podría plasmar en una cartulina para salir a las calles a protestar. Cuando fue la corriente democrática y después se iba a formar el PRD, le pidieron Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que si él aceptaba ser diputado, en fin, plurinominal, ¿no? Y él dijo que no. Dijo que de ninguna manera. Porque él era un académico, un investigador y un profesor universitario, ¿sí? Y los análisis políticos que él hacía perderían completamente su valor. La tarea del académico como crítico, como es el caso de Luis Javier, es dedicar toda su energía a estar sacando las partes, no las buenas, digamos, no la parte positiva de que el Producto Interno Bruto va creciendo, etc. No, la otra, la mala distribución de la riqueza, la explotación excesiva, la corrupción. La corrupción. Entonces, el papel de Luis Javier,
que se fue muy rápido de este mundo porque ya estaba bien maduro para seguir explotando esto que tanto se necesitaba, la crítica al sistema autoritario para superarlo. Luis Javier Garrido. Continuamos. Luis Javier Garrido. Regresamos. Luis Javier Garrido fue el primero hace 16 años en prever que el PRI iba en picada. No como ideología partidista, sino como partido en sí. Luis Javier fue el primero en prever esta situación y hay algo que hay que recordar también. En el año de 2011, Luis Javier Garrido planteó: si Morena logra su registro como partido político, se va a convertir en un detonante que va a sacudir por completo el sistema de partidos en México. Esto lo dijo en 2011. En el año de 2014, cuando él ya había fallecido, la profecía se cumplió. El Morena se convirtió en partido político. En 2015 se convirtió en el partido político debutante más exitoso en la historia de México. En 2018 y 2021, a secas, se convirtió en el partido más exitoso en la historia del país. Y esto lo previó Garrido 7 años antes. Él quería seguir esa secuela y hacer un libro sobre Morena, ¿sí? Pero era un libro muy ambicioso. Le digo que era ambicioso porque tienes que, como él era un investigador él quería retomar toda esta descomposición, un poquito hablar de estas últimas historias del PRI, tomar PRD, tomar así, y cómo llega Morena, cómo Morena tiene también una historia. Luis Javier Garrido fue un adelantado de su tiempo, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque él mismo se exigió así ser un intelectual en toda la extensión de la palabra, ser un estudioso a fondo del país. No se necesita ser un genio, se necesita tener la voluntad disciplinada de conocer al enemigo, lo que uno no quiere, para luego poder presentar la utopía. Y en ese sentido, sí es un ejemplo. Así debían de ser los analistas de la vida pública mexicana y de su sociedad. Luis Javier Garrido siempre estuvo desligado de los partidos políticos, siempre mantuvo su distancia, pero pues era un hombre de principios. Mantuvo la distancia de los partidos políticos y estuvo cerca de los movimientos sociales. Entonces, yo sí creo que se acercó al obradorismo porque el obradorismo era, entre otras cosas, un movimiento social. Y me llama la atención que se haya acercado también a Andrés Manuel López Obrador, y esto solo me lo explico por el hecho de que Luis Javier Garrido vio en Andrés Manuel a un hombre honrado. Él vio en el movimiento obradorista, que después se convirtió en Morena, de entrada en un movimiento que era consistentemente opositor a el modelo neoliberal desde 1982 a 2018. Era un movimiento no solo consistente, sino protagónico, que se jugó mucho por poner en la agenda causas necesarias, como por ejemplo, en 2008 fue el único movimiento político que se opuso a una reforma privatizadora inédita en México. Luis Javier entonces valoraba esto, apreciaba esto, y aunque tuviera muchas discrepancias con integrantes de ese movimiento, sabía que esa agenda estaba por encima de esas discrepancias y que ante todo había que articular aquello que sumara. Pero no solo ese movimiento, sino también a muchos otros que con mucha firmeza apoyó, insisto, siempre como uno más. Él nunca se sintió líder de ningún movimiento, a él le gustaba ser alguien que aportara sus conocimientos como uno más, porque él sentía que también aprendía de los otros y que era injusto que a él se le elevara alguna especie de pedestal, porque él decía: yo aquí soy uno más, somos muchos, porque entre muchos es como tenemos que sacar a este país adelante.
La esperanza que él percibía, fíjese que no era por individuos, sino por colectivos, ¿sí? Él tenía esperanza en sindicatos profundamente comprometidos, reales, que no fueran lo que llamamos sindicatos charros, que por supuesto todavía tenemos, ¿no? Y que se enriquecían espantosamente. Tenía esperanza y lo hacía cuando triunfaba algo en lo que las gentes habían luchado y creían, ¿sí? Eso lo llenaba de esperanza. Lo llenaba de esperanza la lucha conjunta de las personas por un cambio. En los últimos 25 años constatamos que el régimen mexicano no ha cambiado demasiado, pero que la sociedad civil ha madurado enormemente en nuestro país y que los mexicanos están cada vez menos dispuestos a dejar que se violen sus derechos fundamentales y que quieren asumir esa condición elemental de ciudadanos que durante mucho tiempo no estuvo a su alcance de ejercer. Luis Javier Garrido fue un hombre que en su vida privada disfrutaba muchísimo la vida y era tan generoso en sus ideas, así como era generoso en sus ideas políticas a favor de las mayorías. En privado era un amigo excepcional que siempre puso esta generosidad también en práctica. La música fue parte de su vida y su formación. Le gustaba mucho, la música clásica le fascinaba. Y tenía discos, olvídese, una cosa impresionante, leer literatura, poesía, ensayos, le fascinaba. Pues creo que es el gran politólogo, el gran intelectual que desentrañó uno de los pilares que daban vida al sistema autoritario que vivimos en el siglo XX. Luis Javier Garrido es uno de los grandes combatientes intelectuales contra este autoritarismo. Y lo hizo siempre con una humildad tremenda. Y yo creo que eso era lo que él más quería, por lo que luchó, por lo que trabajó y a lo que dedicó su vida. A que el pueblo fuera consciente, exigiera, no se dejara y siguiera luchando por transformar este México en un México que protege, en un Estado que protege, ¿sí? No en un Estado que exprime, mata, esconde, en fin, a su pueblo, ¿no? Sino un Estado protector, en el sentido de que les da la oportunidad de estudiar, de prepararse, de hacer una vida mejor. La utopía es indispensable para quien asume el papel de crítico, porque si no, no tiene sentido. Toda crítica más o menos racional, bien argumentada, producto, entre otras cosas, de la investigación, pues tiene que tener una utopía, tiene que pensar que a lo mejor nunca se llega a esa sociedad, pero el esfuerzo, el ir por ese camino ya es una ganancia. La voluntad de todos los mexicanos y mexicanas que aquí concurrieron y que han ido asumiendo progresivamente su decisión de impulsar una modificación a las estructuras políticas y sociales del país por la vía pacífica y que entienden que el tránsito hacia un régimen fundado en el Estado de Derecho no puede venir de una decisión popular, sino de la participación activa e imaginativa de todos.